¿Qué onda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? Steins Gate, man. Ay, Dios mío, Steins Gate. Si me gustará tanto este anime. Y sí, boludo, si hasta tu foto de perfil es OKB. Chabón, me gusta tanto que hasta me agarró la locura de jugar la novela visual. Y está buenísima. Y para los que no sabían, sí, Steins Gate, el anime, viene originalmente de la novela visual. Que, para decirlo en pocas palabras, es así como si fuera leer un libro, pero con las imágenes de los personajes, sprites, escenas de lugares específicos y las voces de los personajes, que sí, son exactamente las mismas voces, es decir, son los mismos actores de voz que los del anime, así que en eso no te vas a llegar ninguna sorpresa. Y encima de eso, una música que no sabes lo que es. Te caes de culo con lo bien que ambientan todas las escenas y todo lo que pasa durante el juego. Y hablando de eso, no sé cuándo voy a llegar a sacar el video, porque siempre me quedo colgado y encima ahora estoy jugando también Steins Gate 0, la novela visual, así que no sé cuándo lo voy a sacar el video. Pero tienen que saber ustedes el propósito de este video. ¿Por qué estoy haciendo este video? Se preguntarán. ¿Por qué el aniversario de qué? Si el aniversario 10 fue hace un año en 2019 para celebrar los 10 años del lanzamiento del juego en el año 2009. Aniversario en el que, por cierto, si no sabían, anunciaron Steins Gate 0 Elite, o sea, el remake de la novela visual de Steins Gate 0 con cosas del anime, y la nueva serie de Steins Gate producida por Hollywood. Que digamos que mucha gente no le tiene fe, pero qué sé yo, ya se verá. Ojalá salga todo bien, por favor. Pero entonces, ¿qué estoy celebrando con este video? 10 años desde que empezó la locura de mi protagonista favorito, Okabe Rintaro. Y con la locura me refiero a la aventura que empezó Okabe un 28 de julio del año 2010 en la serie. Man, estuve a nada de publicar algo que había hecho yo en Photoshop, que era un mamarracho, pero lo quería publicar en el subreddit de Steins Gate para festejar estos 10 años desde que empezó la historia de Okabe, desde que el primer D-mail fue mandado. Y no lo terminé publicando porque la verdad que me sorprendió. Ninguno en la comunidad comentó o tiró algo de algún post, no sé, algo acerca de los 10 años que se celebraban desde literal el supuesto satélite que caía en la torre de la radio. Es más, vi una cantidad absurda de posts festejando y celebrando el cumpleaños de Kurisu el 24, 25 de julio, no me acuerdo cuándo fue. Vi muchísimos fanarts y posts acerca del cumpleaños de Kurisu y nadie celebrando lo de el comienzo de la aventura, el comienzo del primer D-mail de Okabe, 10 años, man. Así que dije, voy a tirar esto de Photoshop a un lado y voy a hacer un video celebrando esos 10 años. Y lo voy a hacer comentando y explicando cada uno de los cambios en las líneas temporales que hace Okabe durante la trama a partir del primer D-mail. Y para dejarlo claro, esto no va a ser un resumen de los 24 capítulos de Steins Gate. Básicamente son los cambios que hubo durante la trama en una línea de tiempo desde la perspectiva de Okabe. Y al mismo tiempo, qué producían o qué causaban en sus respectivas líneas de tiempo esos cambios. Y todo esto dentro del campo de atracción alfa, que recordemos que es hacia donde todas esas líneas de tiempo convergen y donde ocurre mayormente la primera temporada de Steins Gate. Así que hoy los invito a celebrar conmigo 10 años desde que empezó la aventura de Okabe Rintaro con los cambios dentro del campo de atracción alfa. Antes que nada, me gustaría explicar qué es un campo de atracción en realidad y por qué Okabe es capaz de saltar de uno a otro, o sea, de la línea beta a la línea alfa, para ponernos un poco más en contexto en dónde está parado Okabe, y de paso explicar lo brillante que está hecha la trama. Para empezar, tengo que aclarar que un campo de atracción es un conjunto de líneas temporales que convergen hacia un mismo punto. En esta ocasión sería un mismo futuro. Habiendo dicho esto, el futuro no puede ser cambiado cuando se trata del mismo campo de atracción. Aunque las líneas de tiempo tengan una divergencia elevada, es decir, que se alejen de la base principal del campo de atracción, dichas líneas al final se terminan uniendo en un mismo punto. Y esto a su vez se traduce a que mientras Okabe esté en el rango entre 0 y
1% sigue estando en la línea alfa. El futuro no lo puede cambiar. Siempre va a terminar con la distopía de CERN y la muerte de Mayuri. Pero bien sabemos que Okabe empezó en la línea beta, el campo de atracción beta. ¿Y por qué ocurre ese cambio de línea beta a línea alfa? Porque si recordamos lo que dice Suzuha más adelante, el año 2010, y más precisamente alrededor de julio y agosto, forma parte de eventos en la historia que cambiaron por completo al mundo, creando así una divergencia de una magnitud tan grande que en cierta medida los campos de atracción beta y alfa se acercan por dicha divergencia de esa magnitud. Por eso, sucesos históricos importantes, como por ejemplo el boom masivo del Y2K o Y2K y la disolución de la Unión Soviética, son eventos compartidos por los dos campos de masiva influencia por lo que significaron en la historia del mundo. Y es por esto que los campos en estos años tienen multitud de líneas temporales que divergen de la base del campo de atracción original, es decir, del centro. Porque dichos eventos fueron lo suficientemente caóticos y significantes para el mundo como para crear múltiples líneas de tiempo posibles que se salgan de su base original. Pero entonces, queda la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el año 2010 para acercar a los dos campos de atracción? Al menos lo suficiente como para que Okabe pueda saltar de una línea a otra. Y la respuesta es la creación de la primer máquina del tiempo por accidente, más conocida por Okabe como dispositivo futurista número 8, el teléfono microondas, nombre temporal. El teléfono microondas forma parte de estas divergencias grandes en la línea de tiempo, ya que no es muy difícil imaginarse que la creación de la primer máquina del tiempo en el mundo sería un evento histórico y, más importante, revolucionario. Y bueno, esa es la razón lógica y física, si lo querés poner así, de por qué Okabe puede saltar a la línea alfa desde la línea beta, que recordemos que fue donde empezó todo. Pero, ¿por qué existe el campo de atracción alfa? ¿Por qué está la línea alfa? ¿Qué es lo que detonó ese cambio de Okabe de una línea de tiempo a otra? Y acá es cuando empezamos con la locura de los D-mails. No se asusten, pero vamos a activar Ringsteiner para ponernos en contexto en cada línea del tiempo. No es necesario y ya sé, pero como dice un viejo amigo, It's so cool! Son of a bitch! y empezamos por el primer D-mail, muchachos. Ese D-mail que lo empezó todo el 28 de julio del año 2010. ¿Quién diría que un mensaje para Daru podría cambiarte de campo de atracción totalmente, no? El mensaje que le mandó Okabe a Daru en el 28 de julio fue por haber presenciado la muerte de Kurisu, comentándole que alguien la había apuñalado en el 8º piso de la radio Kaikan. Y convengamos que justo se dio la puta casualidad de que Daru estaba mejorando el teléfono microondas con el dispositivo futurista destapado y en marcha, juntando así los requisitos necesarios para provocar el fenómeno de la descarga. Y como esto ocurrió todo en plena luz del día, sabemos que el televisor de 42 pulgadas de Mr. Brown se encontraba prendido para darle el choque de electrones que necesitaba el teléfono microondas para mantener la singularidad del agujero negro Kerr. Una lluvia de coincidencias que hicieron posible el viaje del mail hacia el pasado. Y son esta lluvia de coincidencias que se juntaron las que lograron hacer el primer viaje en el tiempo. Y dicho viaje en el tiempo fue a su vez el responsable del cambio de campo de atracción de beta a alfa. Porque si se acuerdan bien, el futuro del campo de atracción beta era la Tercera Guerra Mundial, no tenía nada que ver con la distopía de CERN en un futuro. Y eso es justamente por culpa del sistema de base de datos Echelon, un sistema prácticamente a cargo de vigilar y controlar el mundo por medio de comunicaciones y transmisiones cada día. Y esta red de base de datos
comunicaba y filtraba información a CERN cuando se trataba de algo referente al viaje en el tiempo. Y así es como CERN detectó el mail que le llegó a Daru de un 28 de julio al 23 de julio. Y es por esto que los Rounders saben del laboratorio y de su máquina del tiempo. Dios, qué bueno es Steins Gate, chabón. ¿No les encanta que todo tenga un porqué y todo tenga una razón y todo esté tan explicado científicamente? ¿No es tremendo lo que acabo de decir? Todo está enlazado, todo tiene un porqué y todo está conectado de alguna manera. ¿Ven por qué Steins Gate es bueno? Pero bueno, sigamos con el próximo D-mail. Bueno, para este D-mail mucho no tengo para decir. Es el mail del Loto Ticket, que después de tantas bananas cruelmente asesinadas, lograron perfeccionar el método de viaje en el tiempo por mail. Más que todo por la llegada de cierta chica genio. Labomen number 004. Kurasate nada. Tina mo kinshi. Qué capo, Okabe. Los miembros del laboratorio sacaron conclusiones como por ejemplo explicar el fenómeno de la descarga y el tiempo en el que ocurría esa descarga, que todavía no sabían que era por el televisor de 42 pulgadas de Mr. Brown. Con lo que sabían, decidieron hacer el primer experimento que involucraba enviar al pasado los números del ticket loto ganador. Dos cosas que me gustaría igual resaltar en este pequeño experimento son el poco cambio de la divergencia en el medidor de divergencia y la convergencia en el fallido atentado por ganar el gran premio. Dos cosas que van de la mano y de la cual se queja Okabe como si fuera cosa de Steins Gate, del destino. Pero es prácticamente una muestra de que la convergencia cierra en que ese dinero no lo van a tener. El futuro para ellos no está en tener el dinero del premio del loto. Por eso cuando viene Rukako le dice a Okabe que los números que le había dado él unos días antes estaban bien, pero Rukako se equivocó en uno de los números y que por eso no tuvieron el gran premio. Después de esto sigue la historia y Okabe se da cuenta de que llega a un punto muerto, porque ninguno de los otros miembros del laboratorio pudo ayudarlo en un nuevo experimento mandando un mail al pasado. Y acá es cuando cae el D-mail de Moeka, que dice, entre comillas, entre muchas comillas, que no cambie su antiguo celular por el nuevo que tiene en ese momento. Okabe y los miembros del laboratorio están de acuerdo, y acá es cuando se empieza a ir todo al car... Bueno, nosotros sabemos bien que el mail de Moeka no decía nada de cambiarse el celular. Por medio del D-mail se dijo a sí misma dónde se encontraba la ABN, que si recordamos, Okabe le dice precisamente dónde está. Y como esto sucede un 4 de agosto, para cuando Okabe le manda un mensaje preguntando dónde estaba porque pensó que lo había matado de algún modo, que lo había hecho desaparecer del mundo, Moeka ya había recibido ese D-mail, había recibido ese mail el 31 de julio y ya había robado la IBN del templo de la familia de Rukako, el templo Yanabayashi. Y si te pones a pensar, esta línea de tiempo también es muy cruel, porque si se acuerdan bien, esta es la única línea de tiempo en la que Moeka consigue la IBN, que más adelante seguro explico el porqué. Pero también es la única línea de tiempo en la que Moeka muere, junto a Yugo Tenushi, ya que sabemos que los Rounders eran descartados una vez que habían completado su misión de tener una IBN. Pero hay que aclarar que Okabe todavía no se había dado cuenta de que le había desaparecido la IBN del laboratorio. Y de paso, quiso seguir experimentando con la máquina del tiempo hasta llegar al momento del D-mail de Luka, aka Rukako, aka Daga Otokoda, en el que por medio de una conversión de números de celular a Viper, mandaban un mensaje a la madre de Rukako diciéndole que coma vegetales, tratando de probar de que ese mito que había contado Kurisu, de que si comes vegetales cuando estás embarazada es más probable que te salga una niña en vez de un niño, era verdad. Resulta que Okabe siente que se activa su Ringsteiner,
Pero cuando quiere ver el resultado, se da cuenta de que en apariencia Lukako no cambió para nada. Y como no ve una oportunidad clara para preguntarle si es una chica, lo deja para más tarde. Pero no sin una sensación de inseguridad y hasta de miedo. Después de todo, Okabe termina haciendo una reunión en la mesa redonda, que es cuadrada. Y gracias a la charla, se dan cuenta entre Daru, Kurisu y Okabe que la IBM desapareció, no está más en el laboratorio. Y con Daru, Kurisu y Okabe me refiero solo a Okabe, porque recordemos que cuando Okabe salta a otra línea del tiempo, Okabe es el único en recordar que llevó la IBM al laboratorio. Con esto, su inseguridad crece todavía más, porque ahora no sabe cuál de los 3 D-mails fue el que cambió que la IBM esté dentro del laboratorio. Y esta parte es a la que quiero llegar. Okabe obviamente desconfía de Moeka, que era la primera que se le venía a la cabeza cuando se trataba de la IBM. Y cuando se la encuentra y le pregunta, le dice que no sabe nada de una IBM y que no sabía que ellos tenían una, respondiéndole con confusión y sinceridad. Porque más adelante nos enteramos de que cuando Luka pasa a ser una chica, o sea, en esta línea de tiempo, es la encargada de limpiar el garage donde estaba la IBM y no el templo principal que cuidaba cuando era chico. Y gracias a esto, por accidente se le cae la IBM mientras está limpiando y se rompe, llevándola a escondidas a un locker en el año 2009 para que sus padres no se enteren. Es más, es justamente por esto que Okabe, cuando llama a Luka mujer y le pregunta por la IBM, ella se sonroja y se pone nerviosa porque sabe que ella fue la responsable de haberla roto. Y todo esto que acabo de contar recae también en la historia y en la línea de tiempo de Moeka, si te pones a pensar. Porque si te acordás, Okabe se volvía loco no solo porque había desaparecido del laboratorio Moeka, sino que en la anterior línea del tiempo, además de desaparecer, todos habían olvidado de su nombre, nadie había visto a esa Moeka de la que hablaba Okabe. Y eso significa que en la anterior línea del tiempo en la que Moeka sí consiguió la IBM y que no se había roto por culpa de Lukako, no tuvo la necesidad de ir hasta el laboratorio para tratar de conseguirla. Por eso no conocía a nadie de los miembros del laboratorio y los miembros del laboratorio no la conocían a ella. Pero ahora que Lukako la había roto y la había escondido en el locker en el año 2009, su intento fallido la dejó con las manos vacías y siguió buscando la IBM al punto en el que se juntó de nuevo con Okabe y con los miembros del laboratorio, y es por eso que Mayuri la reconoce nuevamente. Y es a partir de esta línea del tiempo hasta acercarse al 0% de divergencia que Moeka nunca pudo tener la IBM. Nunca la consiguió porque nunca estuvo ahí para empezar, en el templo Yanabayashi. Pero bueno, resulta que gracias a esta desaparición de la IBM, Okabe no se rehúsa al favor que le pide Feiris de poder mandar ella misma un D-mail al pasado. Porque desde un principio, Feiris le dijo dónde encontrar la primer IBM. Y tener la ayuda de una chica gato millonaria con contactos en toda Akihabara iba a ser una gran oportunidad para él. Feiris termina mandando el D-mail de manera privada, sin que se enteren de qué se trata, y nosotros sabemos bien que es para salvar a su propio padre. Si tengo una mini queja para hacer en este punto es el cambio de divergencia, porque me llama un poquito la atención que el cambio de género de Lukako haya significado casi lo mismo en el medidor de divergencia que el cambio de una cultura completa en una ciudad entera, pero bueno, qué sé yo. Podemos suponer que eso significa que el futuro va a ser igual de desastroso, no importa si se cambia la cultura de una ciudad o no. Puede ser también lo que significa parte del efecto mariposa, ¿no? Pero bueno, el resultado fue la desaparición de la cultura moe en Akihabara. Ya saben, eso de las mujeres vestidas de gato, que sea todo anime y que haya muchas cosas por el estilo, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Porque Feiris le mandó un D-mail en el año 2000 a su padre asustándolo de que la habían secuestrado, aprovechando la oportunidad sabiendo que en ese momento Feiris había salido de su casa corriendo porque se había enojado con su padre, y él al mismo tiempo había salido de viaje abordando un avión en el que lamentablemente él iba a ser la única víctima fatal de un accidente.
Cuestión que gracias al mail que había recibido del supuesto secuestro de su hija, se baja del avión para ir hasta su casa y averiguar más al respecto del secuestro, logrando así no ser parte de dicho accidente. Y para ponernos en contexto tenemos que saber que antes del D-Mail, Feyris no tenía a su padre, había muerto en el año 2000 por el accidente del avión. Y como su padre era una de las principales personas a cargo de la urbanización y el desarrollo de la ciudad de Akihabara, no hizo más que dejar, luego de su muerte, un hueco bastante importante en el equipo de desarrollo de la ciudad. Hueco que termina ocupando Feyris en la toma de decisiones en cuanto a la infraestructura de la ciudad, trayendo cosas consigo como por ejemplo los maid café en los que están esas mucamas vestidas de gato y demás cosas, creando un importante cambio en la cultura de la ciudad. Y entonces, ¿qué pasó con el D-Mail? Pasó que el padre de Feyris se salvó y como se salvó fue apurado hasta su casa para averiguar más del supuesto secuestro de su hija. Y convengamos que como no la encontró dentro porque ella se había ido de su casa enojada, le agarró tal desesperación como para tratar de juntar lo más rápido posible el dinero que le pedía dicho secuestro, provocando que el padre tenga que vender algo tan valioso como la IBM. Y evitando su donación por parte de Feyris al templo Yanabayashi cuando su padre estaba muerto. Y ahora, como el padre estaba vivo, seguía a cargo de las principales decisiones de la ciudad, no dejando ocupar ese hueco de toma de decisiones que tendría que tener Feyris. Y sobre todo, dándole más importancia a lo que le gustaba a él como hobby, que eran las computadoras y los componentes electrónicos, haciendo así un entorno en la ciudad basado en este tipo de cosas. Y el último, dime muchachos, si todavía seguís viendo el video, lo único que tengo para ofrecerte es esto. Toma. Nos encontramos en un momento en el que Okabe está en el auge de su complejo de Dios, enmascarándose con su alter ego de joven Kyoma. Y cuando se enteró de que Suzuha no había encontrado a su padre en esa charla de viajes en el tiempo, y que por eso no había ido al laboratorio, fue a perseguirla. Y como no la encontró, supo que iba a perderla para siempre. Con una mezcla de emociones entre su poderoso complejo de Dios y la simpatía que sentía por una persona como Suzuha, que recordemos que él sabía que ella había venido sola a la ciudad y que no tenía muchos amigos, termina mandando un D-Mail al pasado en el que se decía a sí mismo que persiga a Suzuha y que ignore lo que le había dicho Kurisu, que era no perseguirla. Y Dios mío, cómo iba a lamentar haber mandado este D-Mail Okabe. Resulta que la noche anterior a cuando manda el D-Mail, o sea, tiempo después de que Suzuha ya haya viajado al pasado, cae una tormenta de esas que te inunda todo el barrio. Y como Okabe se mandó ese D-Mail a sí mismo en el pasado, asegurándose de que Suzuha no se escape y se termine yendo supuestamente de Akihabara, evitó que en ese momento Suzuha viaje al pasado y esa misma noche la tormenta termina dañando a la máquina del tiempo, provocando así que ni los arreglos que hace Daru dejen en el mismo estado en el que estaba antes la máquina del tiempo. Y esto termina en una de las escenas más trágicas de todo Steins Gate. El mal funcionamiento de la máquina terminó generándole una amnesia a Suzuha cuando viaja al pasado. Que recordemos que su misión era ir al año 1975 para comprar una IBM y dársela a Okabe, para que así ellos puedan borrar ese D-Mail que había aparecido en la base de datos de Egeron en CERN y poder cambiar al campo de atracción beta. La amnesia de Suzuha le dura tanto que recién recupera su memoria y sabe lo que tiene que hacer en el año 1999, fallando completamente en su misión porque las IBM se descontinuaron muchísimo antes, y el año posterior a este termina dejándole una carta mediante Mr. Brown a Okabe que a mí la verdad que me da muchísimo miedo leer, diciéndole lo que le pasó y que después de un tiempo se dio cuenta cuál fue el error. Okabe no la tendría que haber detenido antes de la tormenta para que ella pueda viajar con la máquina del tiempo y que no haya ningún mal funcionamiento en la máquina, aunque eso signifique sacrificar los recuerdos que tenía con ella y el encuentro sentimental que había tenido con su propio padre.
Pero bueno, desde acá ya saben cómo va la mano, aparecen muchas Mayuris, muchos saltos en el tiempo tratando de evitar que pase, pero no cambia nada, porque la convergencia siempre está presente en la muerte de Mayuri, y los miembros del laboratorio llegan a la conclusión de que tienen que tener la IBM para poder hackear con ese lenguaje específico el sistema de base de datos Echelon en CERN y poder finalmente cambiar de campo de atracción. Mientras Okabe encima se enteraba que la que ya tenían desde un principio era la que les había dado Suzuha, y que gracias a todo lo que ya expliqué antes relacionado con los D-mails iba pasando de mano en mano. Gracias a Kurisu, Okabe se da cuenta de que esto lo puede lograr cancelando todos los D-mails hasta el momento en el que todavía tenía la IBM y pasar a la línea beta, llegando a un punto en el que tendría que pasar por la peor decisión que podría imaginarse él en su vida, logrando cambiar de campo de atracción, sacrificando a la persona que ama y posteriormente gracias a la ayuda de Suzuha en la línea beta y básicamente él en el futuro, engañar al mundo y terminar salvándola. Bueno, obviamente no me gusta Steins Gate. Perdón si me duró mucho el video, pero la verdad que le tengo tanto amor y cariño a esta historia que no podría haberme durado menos. Y traté de cubrir encima todo lo posible como para que se entienda y cada uno de los cambios sea explicado. Porque por internet sé que hay muchísimas quejas o muchísimas personas que no terminan entendiendo totalmente el concepto, por ejemplo, del campo de atracción alfa. Y la verdad que me llevó muchísimo tiempo hacer el video. Nunca me imaginé que iba a tardar tanto tiempo en explicar los cambios de los D-mails. Es más, terminé el video y quedé así, man. Pero tengo que decir que lo hice con muchísimas ganas, porque Steins Gate para mí fue algo que significó muchísimo y le dediqué todo el tiempo necesario para que salga como yo quería. Y por ahí en un futuro hago algún otro video hablando por ahí del campo de atracción beta o alguna de las novelas ligeras o diferencias entre la novela visual y lo que es el anime, o hablar enteramente de Okabe como protagonista, que el video ahí sí me estaría llevando a 2 horas porque no podría parar de hablar y tirarle flores y decirle cosas buenas. Pero nada, si me tirás tu idea, por ahí es hasta mejor porque me estarías dando ideas para nuevos videos. Así que tirá todo lo que quieras abajo en los comentarios. Suscríbete, que ya tengo un suscriptor, man. Un suscriptor de cualquier parte del mundo está siguiendo mi canal. No. ¿Sabes qué? Muchachos, les voy a proponer algo. Si llegamos a los 3 suscriptores durante lo que queda del año 2020, voy a hacer un video hablando de Steins Gate durante 5 horas. No, 24 horas seguidas. ¿Qué le pasaba? Estaba re enfermo el chabón. Tirale un like al video si te entretuve o te pareció interesante. Tirate un follow por las redes sociales, que por ahí voy a estar publicando cosas muy random. Compartilo con gente a la que le pueda llegar a interesar o gustar algo de Steins Gate. Y nada más, muchachos. Bye. Hasta la próxima.